Cuando su esposo enfermó, ella dejó todo para cuidarlo. No dormía, no comía, solo lo atendía. Pero al sanarse, él la dejó y se fue con otra mujer. Años más tarde, él volvió a enfermar. Y su exesposa que tanto humilló era la única que podía salvarlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. A las 6 de la mañana, Magdalena ya estaba de pie. El vapor del café llenaba la cocina mientras el pan tostado soltaba su aroma sobre la estufa. Vestía su uniforme blanco de enfermera, el cabello recogido con firmeza y las manos aún húmedas por la crema que se aplicaba antes de salir. Desde hacía 12 años, su rutina era la misma: trabajo en el hospital por turnos, comida lista al llegar a casa y una sonrisa reservada, siempre lista para recibir a su esposo Héctor. Héctor Celis era de esos hombres que entraban en un salón y captaban la atención sin hacer esfuerzo. Alto, bien vestido, con voz grave y maneras educadas. 8 años mayor que Magdalena, se movía con la seguridad de quien sabe que el mundo le ha sido favorable. Era empresario textil, con una trayectoria envidiable y contactos que parecían abrirle cualquier puerta. Encantador, sí. Pero también dominante. Con el tiempo, Magdalena entendió que su suavidad tenía filo. Que detrás del mi amor había reglas invisibles. Que su forma de amar incluía ciertas condiciones. Aún así, ella lo quiso. Como solo alguien noble y entregada puede querer. Aceptó sus silencios, sus órdenes disfrazadas de sugerencias, su forma elegante de corregirla frente a otros. No hables de eso ahora, le decía con una sonrisa tensa cuando ella mencionaba su trabajo. No es el momento. Magdalena agachaba la cabeza, no por sumisión, sino por paz. La vida les corría estable. Nada lujoso, pero tampoco escaso. Y aunque había momentos en los que Magdalena sentía que algo faltaba, una palabra cálida, una noche de charla, una risa compartida sin reloj, se decía a sí misma que así era el amor maduro. No todo puede ser como en las películas, pensaba. Hasta que el cuerpo de Héctor comenzó a fallar. La primera vez que lo notó fue en una cena con socios. Héctor comía menos, sudaba más, se le notaba cansado. Lo atribuyeron al estrés. Pero semanas después, durante una junta, se desmayó frente a todos. Magdalena fue avisada de urgencia. Corrió al hospital con el corazón en un puño. Al llegar, lo encontró pálido, apenas consciente. Lo primero que hizo fue tomar su mano. Lo segundo, pedir que le hicieran estudios completos. El diagnóstico fue como un cubetazo de agua helada: insuficiencia renal crónica con deterioro acelerado. Las palabras se quedaron flotando en el aire del consultorio. Héctor, al escucharlas, solo apretó los labios. No preguntó. No lloró. No se quejó. Solo pidió salir de ahí. Esa noche no cenaron. Magdalena se quedó sentada frente a la cama, viendo cómo él dormía de lado, como un niño. Sabía lo que implicaba el tratamiento: diálisis frecuentes, dieta estricta, visitas médicas constantes y, quizá, la necesidad de un trasplante. Sin pensarlo 2 veces, pidió una licencia en el hospital. Renunció al sueldo, al ritmo, a la vida propia. Y se entregó por completo a cuidarlo. Los días se volvieron una coreografía silenciosa de amor y resistencia. Magdalena cocinaba sin sal, trituraba vegetales con fórmulas especiales, le tomaba la presión 2 veces al día, anotaba cada síntoma en un cuaderno. Lo acompañaba a cada consulta, discutía con los médicos, investigaba tratamientos nuevos. Cuando él tenía fiebre, dormía sentada junto a su cama. Cuando se sentía ansioso, le cantaba bajito, como solía hacerlo su madre. Nunca lo dejó solo. Pero no todo era ternura. Héctor, acostumbrado al control, comenzó a mostrarse irritable. Su orgullo no soportaba la fragilidad. No toleraba depender de nadie, y menos de su esposa. Magdalena lo escuchaba quejarse, lo veía lanzar el vaso de agua porque estaba muy tibia, ignoraba sus burlas cuando se desesperaba con la dieta. Soportaba las críticas que llegaban justo después de haberle limpiado el sudor de la frente.
Ya no soy un hombre, soy un inválido, le dijo una vez, con rabia. Ella solo respondió, eres mi esposo, y eso basta. Algunas noches, ella lloraba en silencio en el baño. No porque estuviera cansada, aunque lo estaba, sino por la tristeza de ver cómo él se alejaba emocionalmente. Pero cada mañana se secaba las lágrimas y volvía a empezar. Nadie lo sabía. Nadie se lo preguntaba. Y ella no lo decía. Porque cuando se ama con esa mezcla de fuerza y ternura, el dolor se convierte en parte del camino. Pasaron semanas. Luego meses. Un día, el médico tratante les habló de un protocolo experimental. Un tratamiento innovador que aún estaba en prueba, pero con resultados alentadores. Héctor dudó. Magdalena insistió. Lo convenció con argumentos, con paciencia, con esperanza. Lo inscribieron. Los primeros días fueron duros. Náuseas, agotamiento, cambios bruscos de ánimo. Pero después, algo empezó a cambiar. Su color de piel mejoró. Recuperó el apetito. Volvió a leer, a preguntar por la empresa, a caminar por el jardín. Poco a poco, Héctor renacía. Y con cada mejora, Magdalena sentía que todo había valido la pena. Una tarde, mientras él dormía tras una sesión de hemodiálisis, Magdalena se acercó despacio, le acomodó la manta sobre el pecho y le susurró al oído. No te voy a dejar caer. Lo dijo como una promesa. Como quien se aferra a la idea de que el amor puede resistirlo todo. Días después, Héctor comenzó a arreglar llamadas, a responder correos. Se levantaba antes que ella, se vestía con esmero, se miraba al espejo como si quisiera reencontrarse con quien fue. Magdalena lo observaba con cariño. Le gustaba verlo fuerte. Volver a escuchar su voz con tono firme. Pensaba que la tormenta había pasado. Que ahora, con la salud recuperada, vendría una etapa de amor sereno, de gratitud compartida. Una mañana, preparó su desayuno favorito, huevos cocidos con verduras, pan integral, té de manzanilla. Llevaba una flor en la bandeja. La casa olía a limpieza, a café recién hecho. Caminó por el pasillo con paso silencioso. Al llegar a la habitación, empujó la puerta con suavidad. Héctor estaba de pie, frente al espejo. Se acomodaba el cuello de la camisa, recién planchada. Su mirada era seria, fría. Magdalena se detuvo un segundo, observándolo con ternura. Buenos días, dijo con dulzura. Te traje el desayuno. Él se volvió lentamente. No sonrió. Tenemos que hablar, dijo, con voz grave. La bandeja tembló en las manos de Magdalena. No por el peso de la loza, sino por el temblor que empezaba a abrirse paso en su alma. La bandeja temblaba en sus manos, pero Magdalena no se permitió derramar ni una gota. La colocó sobre la cómoda con cuidado, como si aún pudiera evitar que todo se derrumbara. Héctor permanecía de pie, con la camisa perfectamente abotonada, el rostro impasible y los brazos cruzados. No había ternura en sus ojos. Solo determinación. Fría. Práctica. Inmisericordia. Gracias por todo, Magdalena, dijo él, sin rodeos. Por cuidarme, por estar, por no soltarme cuando todo se veía oscuro. Ella no respondió. Lo miró, esperando que aquellas palabras fueran el preámbulo de algo que hiciera sentido. Una confesión, una reconciliación, una promesa. Pero lo que vino después fue otra cosa. Pero no puedo seguir así. Esta vida, ya no me pertenece. Magdalena frunció el ceño. Sintió una punzada en el pecho, pero no habló. Esperó. Siempre había sido paciente. Me siento apagado, continuó él. Atrapado. Como si el hombre que era ya no pudiera respirar en esta casa. Y, conocí a alguien. Laura. Es asesora de imagen. Me ayudó a retomar el control. A sentirme, vivo otra vez. La frase cayó como una piedra en un estanque quieto. Magdalena no gritó. No lloró. Solo bajó ligeramente la cabeza, como si el golpe la hubiera alcanzado,
pero se negara a caer. Se aferró a su dignidad con la misma firmeza con la que se había aferrado a él en los meses de enfermedad. ¿Desde cuándo?, preguntó, con una voz casi sin aire. No importa, respondió Héctor, evasivo. Lo que importa es que ya no quiero seguir. No te culpo. No hay nada que reprocharte. Fuiste perfecta. Solo, ya no soy ese hombre. Quiero recuperar el tiempo perdido. Y con esas palabras, se giró. Tomó su maleta, que ya estaba lista en la entrada, y salió por la puerta sin mirar atrás. Magdalena se quedó de pie, con el desayuno intacto sobre la bandeja, el corazón abierto como herida fresca, y el alma preguntándose en qué momento su entrega se volvió invisible. Esa noche no cenó. No durmió. Caminó en círculos por la sala, recogió los medicamentos, guardó las jeringas, limpió el mueble donde organizaba los registros médicos. Todo en silencio. Todo con movimientos lentos, casi mecánicos. A la madrugada, se sentó en el borde de la cama y solo entonces permitió que las lágrimas salieran. No eran escandalosas. No eran gritos. Eran esas lágrimas que nacen del cuerpo entero, no de los ojos. A la mañana siguiente, regresó al hospital. Había pasado más de un año desde que dejó el puesto temporalmente. Sus compañeras la recibieron con sonrisas cálidas, pero también con miradas curiosas. ¿Sabían o sospechaban? Ella, como siempre, sonrió. Dijo que estaba lista para volver. Que agradecía la comprensión. Que necesitaba trabajar. Pero ya no era la misma Magdalena. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Los turnos se le hicieron eternos. Las noches pesaban más que antes. Sus pasos eran firmes, pero su mirada estaba lejos. A veces, algún paciente le preguntaba si estaba bien. Y ella, con esa sonrisa que apenas tocaba sus labios, decía que sí. Siempre que sí. Aunque no había una sola parte de su cuerpo que no estuviera fracturada. Una tarde, al llegar a casa, abrió el cajón donde guardaba los documentos médicos de Héctor. Ahí estaban los exámenes, los estudios, las recetas. Y entre ellos, el resultado que indicaba que ella era compatible como posible donante. Lo tomó entre las manos. Lo leyó una vez más. Luego, con la misma serenidad con la que había soportado todo, lo rompió en pedazos y los dejó caer sobre la mesa. No dijo nada. No necesitaba decirlo. El papel no dolía. Lo que dolía era haber estado dispuesta a entregarse, incluso en cuerpo, a un hombre que, al sanar, la consideró parte de su enfermedad. Los días pasaron. Luego semanas. El dolor se volvió rutina. Y la rutina, lentamente, se transformó en aprendizaje. No fue rápido. No fue limpio. Hubo noches en las que se sintió vacía, inútil, traicionada. Pero también hubo otras en las que se descubrió pensando en sí misma. En lo que le gustaba. En lo que había postergado. En quien era antes de convertirse en esposa, cuidadora y enfermera de un solo paciente. Un día, su jefa en el hospital la llamó a la oficina. Le habló con cuidado, como quien no quiere tocar una herida sin permiso. Magda, hay una vacante para dar clases en la facultad. Enfermería básica. Turno vespertino. Creo que podrías hacerlo muy bien. Magdalena la miró, sorprendida. Nunca se había visto como maestra. Pero algo dentro de ella se encendió. Dudó. Dijo que lo pensaría. Pero esa noche, mientras revisaba sus viejos cuadernos de universidad, sintió que una puerta se abría. Una puerta que siempre había estado ahí, pero que por fin se atrevía a mirar. ¿Aceptó? Al principio, tartamudeaba frente a los alumnos. Le temblaban las manos al escribir en el pizarrón. Pero con cada clase, con cada explicación, con cada pregunta respondida con pasión, volvió a encontrarse. Recordó por qué eligió esa carrera. Recordó que su vocación no era solo cuidar, sino también enseñar a cuidar. Volvió a leer novelas.
A escuchar música en la cocina mientras preparaba cena solo para ella. A caminar por el parque en sus días libres. Volvió a ser mujer. No la esposa. No la enfermera silenciosa. No la sombra detrás de un hombre enfermo. Volvió a ser Magdalena. No buscó pareja. No salió con nadie. No llenó el hueco con ruido. Aprendió a estar sola. A sentarse con su dolor sin que la devorara. A mirar su reflejo sin tristeza. A no culparse. A perdonarse por no haber visto antes lo que ya estaba roto. Una tarde cualquiera, con el sol entrando por la ventana del comedor, salió al jardín. Había una planta junto a la barda, una bugambilia que siempre había florecido con fuerza, pero que ahora se veía débil, con ramas secas y flores apagadas. Magdalena se agachó con tijeras en mano. Con paciencia, comenzó a cortar hoja por hoja. No de golpe, sino con cuidado. Con respeto. «Te vas a poner bonita otra vez», le dijo en voz baja. Y aunque nadie más estaba ahí, aunque el jardín estaba en silencio, fue evidente que no solo le hablaba a la planta. 4 años. 4 estaciones completas de distancia emocional. 4 aniversarios silenciados, cumpleaños ignorados, tardes de lluvia donde el eco del pasado golpeaba, pero no dolía tanto como antes. Magdalena Farías había atravesado su propio invierno y, sin decirlo en voz alta, había vuelto a florecer. No lo hizo desde la rabia, ni desde el escándalo. Su reconstrucción fue lenta, discreta y profundamente suya. Se volvió una profesora querida en la Facultad de Enfermería. Sus clases estaban llenas de ejemplos humanos, de ética práctica, de enseñanzas que no venían de los libros, sino de sus propias cicatrices. En el hospital, sus colegas acudían a ella no solo por apoyo técnico, sino por ese tipo de orientación que solo pueden dar las personas que han estado en el fondo y regresaron con calma. No volvió a amar. No como antes. Hubo 1 o 2 invitaciones a café, un ramo de flores de un médico nuevo que la admiraba en silencio, pero Magdalena no buscó reemplazar lo perdido. Aprendió a estar sola sin sentirse vacía. A disfrutar de las tardes de lectura, de los paseos en el mercado, de la libertad de cocinar solo para ella. Tenía paz. Y eso, después de todo lo vivido, le bastaba. Hasta que un día cualquiera, a la salida del hospital, el pasado volvió a mirarla a los ojos. Estaba recogiendo sus cosas del casillero, guardando su estetoscopio con la rutina de siempre, cuando una enfermera se asomó tímidamente. «Magda, hay alguien que te busca en la entrada. Dice que es familia de un paciente». Extrañada, caminó hacia el vestíbulo. Allí, de pie junto a las butacas de espera, estaba Mariana, la hermana menor de Héctor. La misma que, años atrás, se había alejado sin decir adiós, creyendo todo lo que él decía, sin buscar escuchar la otra versión. Su rostro, ahora, estaba demacrado. La mirada agitada, las manos entrelazadas en el pecho como si contuviera algo que se le desbordaba. «Magdalena», dijo apenas la vio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Necesito hablar contigo». Magdalena no respondió. Solo la observó, en silencio, como quien mide si el pasado tiene derecho a regresar. Mariana no esperó. Se sentó en la banca y habló entrecortado, casi como si lo que decía la avergonzara. Héctor tuvo un derrame cerebral. Viajaba solo. Nadie sabe desde cuándo estaba mal, pero lo encontraron en un hotel, desorientado, sin poder hablar bien. Fue algo severo. Tiene parálisis parcial y está confundido. Laura lo dejó en cuanto supo el diagnóstico. Literalmente. Recogió sus cosas y se fue. Ni siquiera pasó por el hospital. Magdalena tragó saliva. No porque sintiera compasión inmediata, sino porque algo dentro de ella, quizás un músculo antiguo, se tensó. ¿Y por qué me buscas a mí?, preguntó sin dureza, pero con distancia. Porque, él pidió verte. No sé por qué. No quiere ver a nadie. Ni a mí. Solo te repite a ti. Tu nombre. Una y otra vez. Como si tú fueras lo único que reconociera.
El silencio entre ellas fue largo. Magdalena sintió que el aire se hacía espeso. Por dentro, una mezcla de emociones que creía enterradas empezó a removerse, el dolor, la humillación, la entrega no correspondida, y ahora, esta súplica. No sé qué hacer, dijo Mariana. No tengo el corazón, ni la fuerza. Y tú siempre tuviste eso. Magdalena no prometió nada. Se despidió con un gesto y caminó a casa en silencio. Esa noche no durmió bien. Miró el techo durante horas, sintiendo como las heridas mal cerradas volvían a respirar. No por amor. Eso había muerto hace tiempo. Lo que dolía era otra cosa, la memoria del sacrificio, la injusticia, y ese destino retorcido que parecía seguir poniéndolo en su camino. Por la mañana, se levantó, se vistió con ropa sencilla y tomó un taxi. No avisó a nadie. Llegó al hospital privado donde Héctor estaba internado. Dio su nombre en recepción. Mariana ya la había anotado como visitante autorizada. Cuando entró a la habitación, el tiempo se detuvo. Héctor estaba recostado, conectado a monitores. Tenía el rostro afilado, los ojos apagados, la boca levemente torcida por la parálisis. Al verla, sus pupilas se iluminaron con un destello de reconocimiento. Intentó incorporarse, pero apenas logró mover un hombro. Un sonido gutural salió de su garganta. No era palabra. Era algo más primitivo. Dolor. Vergüenza. Súplica. Magdalena no lloró. Caminó con paso tranquilo, se acercó a la cama y se sentó en la silla junto a él. Lo observó largo rato, como quien mira a un desconocido que alguna vez fue hogar. En su mente, las escenas regresaban, las noches de fiebre, las jeringas, los baños tibios, las palabras suaves al oído. Todo eso que dio. Todo eso que él pisoteó. Héctor sollozó. Las lágrimas rodaban por sus sienes. Quiso hablar. Movió los labios. Pero no pudo. Solo alargó la mano con torpeza. Quería tocarla. Ella no se movió. Lo miró con compasión. Pero sin ternura. Después de un rato, se levantó. No dijo adiós. No le acarició el rostro. No le prometió nada. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo. Lo volvió a mirar, y con una voz suave, firme, como quien ya no debe nada, dijo. No te voy a castigar, pero tampoco te voy a mentir. Esto, ya no es amor. Y salió de la habitación. En el pasillo, se apoyó brevemente en la pared. No lloró. No tembló. Solo cerró los ojos y respiró profundo. Había cumplido con ella misma. Había dado un paso más en esa nueva vida donde las heridas no se escondían, pero tampoco dictaban su camino. Porque hay cosas que se entregan una vez y no se devuelven. No por orgullo, sino por dignidad. Magdalena no volvió al hospital al día siguiente de ver a Héctor. Tampoco habló con nadie al respecto. Pasó la tarde barriendo su patio, como si la repetición del movimiento le permitiera despejar lo que en la cabeza todavía se resistía a ordenarse. Cada paso con la escoba parecía más una conversación interna que una labor doméstica. No había rabia. Tampoco alivio. Lo que había era esa sensación honda de haber sido invocada por el destino, de nuevo, frente a la misma alma que la rompió. Pasaron 3 días hasta que tomó la decisión. No fue un impulso ni una respuesta emocional. Fue una determinación clara, lúcida, adulta. Llamó al hospital y coordinó el alta médica bajo condiciones estrictas. Pidió un equipo de asistencia domiciliaria, enfermera auxiliar de medio tiempo, una terapeuta del habla 3 veces por semana y un médico de cabecera que visitaría al paciente los viernes. Ella misma gestionó los traslados, compró los suministros necesarios y reorganizó su casa. Donde antes había una sala con libros y sillones, ahora habría una cama ortopédica, una mesa con instrumentos médicos y silencio. Cuando Mariana recibió la noticia, su reacción fue un suspiro que parecía contener meses de culpa acumulada. Gracias, Magdalena. No sabes lo que significa esto para mí.
No lo hago por ti, respondió ella, sin dureza, pero sin titubeo. Y tampoco por él. Lo hago por mí. Porque necesito terminar esto, en mis términos. El día del traslado fue gris. El cielo nublado parecía un reflejo del interior de esa casa que se preparaba para recibir, no a un marido, no a un amor perdido, sino a un cuerpo vencido que aún necesitaba cuidado. Héctor llegó en ambulancia, acompañado por una enfermera joven que apenas lo conocía. Tenía la mirada apagada y la boca levemente torcida. Su rostro, alguna vez altivo, ahora mostraba una vulnerabilidad casi infantil. Magdalena no lo recibió con palabras. Solo abrió la puerta, firmó los documentos del traslado y dio instrucciones precisas sobre la ubicación de la cama y el equipo médico. La enfermera auxiliar, una joven llamada Teresa, se mostró sorprendida por la precisión con la que todo estaba dispuesto. Magdalena no dejaba nada al azar. Aquí no hay improvisaciones, dijo, mientras ajustaba el oxímetro de pulso. Esto no es una casa. Es una sala de cuidados. Y yo ya no soy su esposa. Durante los primeros días, Magdalena mantuvo una rutina estricta. Se levantaba a las 6, revisaba los signos vitales de Héctor, organizaba los medicamentos y supervisaba los ejercicios que la fisioterapeuta le había indicado. No hablaba más de lo necesario. No respondía a sus intentos de conversación torpe. Si él la miraba con ojos vidriosos, ella desviaba la vista y continuaba su trabajo. Teresa, que apenas tenía unos años en el campo de la enfermería, no tardó en notar algo inusual en esa dinámica. Magdalena no trataba a Héctor con hostilidad, pero tampoco con afecto. Lo atendía con una serenidad meticulosa, con una distancia digna que desarmaba cualquier expectativa de reconciliación. ¿Siempre ha sido así con usted?, preguntó Teresa, una tarde en que lavaban la sábana térmica en la parte trasera de la casa. Magdalena la miró con una leve sonrisa. No. Antes le daba todo. Ahora le doy lo justo. Héctor intentaba comunicarse. Al principio, con sonidos guturales y miradas largas. Luego, con pequeños movimientos de cabeza. Pero Magdalena solo respondía a lo estrictamente necesario. Si la mirada buscaba ternura, ella ofrecía eficiencia. Si la expresión suplicaba atención emocional, ella devolvía una palabra neutra y profesional. La familia de Héctor comenzó a visitar con discreción. Mariana iba cada 3 o 4 días, siempre con algún comentario sobre lo bien que lo encontraba, lo milagroso de su evolución, lo noble que era Magdalena por recibirlo. Pero Magdalena no respondía a los halagos. Una tarde, mientras medía la presión de Héctor frente a Mariana, ésta se quedó en silencio. Luego, con la voz casi temblorosa, se atrevió a decir: él siempre decía que eras fría. Que lo controlabas. Que lo asfixiabas. Yo, lo creí. Magdalena no levantó la vista. Guardó el tensiómetro con calma, se quitó los guantes y dijo: si una mentira se repite lo suficiente, hasta la familia prefiere creerla. No me interesa corregir eso. Me interesa que cierre bien, y que no se vuelva a abrir. Mariana no insistió. Las escenas dentro de la casa eran una contradicción constante con el pasado. Magdalena, de pie junto a la cama, colocándole la manta sobre las piernas sin rozar su piel más de lo necesario. Magdalena, dándole de beber con una cucharilla, sin palabras dulces, sin pausas para observarlo. Magdalena, leyéndole el parte médico en voz alta, sin suavizar el tono. Héctor escuchaba, tragaba saliva, lloraba en silencio, pero no decía nada. Porque ya no tenía palabras. Porque su cuerpo ya no obedecía. Y porque el amor que un día lo sostuvo, ahora lo mantenía vivo, pero no lo acariciaba. Una noche, mientras Teresa descansaba y la casa estaba en absoluto silencio, Magdalena notó que Héctor intentaba escribir. Tenía un cuaderno en el regazo y una pluma entre los dedos torpes de la mano menos afectada. Se acercó, lo observó un instante. Él la miró, suplicante. Ella no dijo nada. Solo tomó el cuaderno, lo sostuvo con firmeza para que él pudiera apoyarse, y esperó.
Héctor garabateó lentamente. Su letra era apenas un trazo tembloroso. Pero tras varios intentos, logró escribir una palabra. Solo una, perdón. Magdalena lo miró. No con ternura, ni con furia. Lo miró como quien contempla un acto justo, pero tardío. Asintió con la cabeza. Con suavidad, retiró la pluma, cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesita de noche. Luego apagó la lámpara y salió de la habitación sin decir una sola palabra. En la cocina, se sirvió una taza de té. El vapor le acarició el rostro, como si la recompensara por tanto silencio. Se sentó a la mesa y se permitió cerrar los ojos. Todo lo que sentía no era dolor. Era peso. No herida abierta, sino cicatriz. No ira, sino conciencia. Y entonces, como si lo hubiera tenido contenido desde hacía años, susurró con voz firme, sin rastro de emoción. Esto ya no duele, solo pesa. No necesitaba más. Porque a veces, la justicia no es castigar. Es mantenerse en pie, sin volver a arrodillarse. Es cuidar desde la integridad, no desde la nostalgia. Es sanar al otro, sin volver a enfermarse una misma. Y eso, Magdalena lo tenía muy claro. Los días se estiraban con la lentitud de los procesos que no se apresuran porque saben que ya no hay nada que demostrar. Magdalena continuaba con su rutina, puntual como un reloj que no se queja del tiempo. Se levantaba al amanecer, hervía el agua para el té, revisaba la temperatura de la casa y después entraba a la habitación donde Héctor dormía. Su cuerpo, debilitado pero funcional, respondía poco a poco a la rehabilitación. Ya movía una mano con cierta soltura. A veces lograba incorporarse con ayuda mínima. Su voz aún era opaca, arrastrada, pero algunas frases empezaban a delinearse con claridad. Los silencios, sin embargo, seguían pesando más que cualquier palabra. Había algo en el aire entre ellos que no se podía tocar pero que se sentía denso, como una conversación entera que jamás sería dicha. Magdalena lo atendía con precisión, sin omitir nada, medicamentos, ejercicios, citas médicas, revisiones. Pero mantenía una línea invisible que no permitía cruzar. Él estaba en su casa, sí. Pero no en su vida. Una tarde, mientras Magdalena le ajustaba la almohada, Héctor logró murmurar. Y gracias. Ella no respondió. Se limitó a asentir levemente con la cabeza y a salir de la habitación. No se detenía a mirar atrás. No se quedaba para compartir gestos innecesarios. Lo cuidaba como a un deber ético. Nada más. Con el correr de los días, algunos de los antiguos socios de Héctor comenzaron a aparecer. Llegaban con sus autos brillantes y sus relojes caros, pero con miradas incómodas, sin saber cómo hablarle a un hombre que ya no era el mismo. Magdalena los recibía con educación. Les ofrecía café o agua. Les indicaba el horario de las visitas. No puedo hablar mucho, decía Héctor en voz baja, tartamudeante. Pero escuchó. Algunos mostraban lástima. Otros, verdadera sorpresa. Uno de ellos, Ernesto Galindo, un hombre robusto de cabello blanco y lentes finos, se quedó en la cocina un poco más de lo necesario. Le habló a Magdalena con un tono entre incómodo y curioso. ¿Y Laura?, preguntó, bajando la voz. ¿Sigue por aquí? Magdalena le sostuvo la mirada, serena. Vive en Cancún, según tengo entendido. No volvió a preguntar por él. El hombre se removió en su asiento. ¿Tosió? Trató de cambiar de tema. Era una mujer muy moderna, muy enérgica. Magdalena esbozó una leve sonrisa, sin malicia. Cada quien recoge lo que siembra, respondió, con una calma que desarmaba. En el hospital, las cosas seguían como siempre. Magdalena retomó sus clases, aunque ahora con menos horas. En los pasillos, sus colegas notaban su agotamiento. No lo decía, pero se le notaba en los hombros, en los pasos más lentos, en la mirada que a veces se perdía unos segundos más de lo habitual. Una amiga cercana, Rosaura, se lo dijo sin rodeos en la sala de profesores. Contrata a alguien, Magda.
No tienes que hacerlo tú sola. Ya lo hiciste una vez. Ya pagaste el precio. Magdalena la escuchó en silencio, revolviendo el café sin azúcar en su taza de cerámica. Lo estoy haciendo por mí, respondió, sin levantar la vista. No lo entenderías, pero necesito terminar esto, cerrarlo bien. Yo decido cuándo acaba. ¿Y cómo? Rosaura no insistió. Por las noches, Magdalena regresaba a casa y encontraba la sala en penumbra. Teresa, la enfermera auxiliar, ya se había ido. La terapeuta del habla anotaba avances en una libreta. Y Héctor, desde su silla especial, a veces la miraba como si esperara algo que nunca llegaba. Una noche, cuando todo estaba en calma y la televisión sonaba de fondo con un volumen bajo, Héctor pidió hablar. Lo dijo con esfuerzo, moviendo cada palabra como si pesara más que su propio cuerpo. No, estar aquí. Magdalena, sentada al otro lado de la sala, lo miró sin pestañear. Su rostro era una máscara de serenidad. Tienes razón, dijo con voz clara. No lo mereces. Pero aún así, aquí estás. Y yo estoy aquí contigo. No porque te lo debas ganar, sino porque lo que yo soy, no depende de lo que tú fuiste. Él se desmoronó. Rompió en llanto, ese llanto roto y adulto que no viene del miedo, sino del reconocimiento brutal. No lloraba por el dolor físico. Lloraba por la culpa. Por el vacío que había sembrado. Por la certeza de que el amor que perdió no volvería, no porque ella no pudiera darlo, sino porque él ya no tenía el alma limpia para recibirlo. Y entonces, Magdalena se acercó. Lo miró con ternura fría, con compasión sin romanticismo. Se inclinó lentamente, y por primera vez en años, le acarició la cabeza. No como esposa. No como mujer enamorada. Sino como quien ya se despidió por dentro. Como quien sabe que ya no hay nada que esperar, y aún así permanece. Él cerró los ojos. No dijo nada más. No lo necesitaba. Al día siguiente, mientras la casa dormía, Magdalena subió al cuarto que había evitado durante años. El estudio donde Héctor guardaba sus documentos, su vida empresarial, sus archivos personales. Allí, en una caja pequeña con etiquetas amarillentas, encontró el sobre. El mismo que él le había dejado en la mesa aquella noche antes de irse. El sobre con los papeles del divorcio. Lo sostuvo un rato en sus manos. No como quien sostiene un recuerdo, sino como quien observa la última pieza de una historia que, finalmente, encuentra su cierre. No lo rompió. No lo quemó. No lo enterró en ritual alguno. Lo guardó en el fondo de un cajón. Lo colocó con calma. Como se coloca algo que ya no duele, pero que pesa. Cerró el cajón. Apagó la luz. Y bajó a preparar el té. El cuerpo de Héctor comenzó a fallar lentamente. No de manera dramática, sino como esas casas viejas que crujen primero en los cimientos, sin que nadie lo note, hasta que el deterioro se vuelve visible. Su presión bajaba con frecuencia. La piel se le volvía más pálida. Comenzó a comer menos. Dormía más. Y cuando despertaba, lo hacía con una mirada cansada, como si ya no quedara mucho por decir. Magdalena lo sabía. Lo había visto demasiadas veces en otros cuerpos. Lo reconocía en el tono de la piel, en la manera en que los dedos se aferraban a las sábanas, en esa respiración baja y resignada. Pero esta vez no era una paciente más. Era el hombre con quien compartió años, cuidados, traiciones, y el silencio más brutal de todos, el del reencuentro sin reconciliación. Un martes cualquiera, Héctor le pidió hablar con un notario. Todo, a tu nombre, dijo, con la lengua pesada por el esfuerzo. Para que cierres bien. Ella lo miró, en silencio. No le preguntó por qué lo hacía. No exigió explicaciones. Aceptó, pero con una condición, no como beneficiaria, sino como gestora. No quería quedarse con lo que fue parte del engaño. Solo quería cerrar con orden, con la cabeza en alto, y sin deberle nada a nadie. Ni siquiera a él. Lo haré, dijo. Pero para dejarlo todo como debe quedar. No me interesa quedarme con nada que no me pertenezca. Y así fue.
Durante los días siguientes, la casa que había sido testigo de tantas madrugadas amargas se llenó de papeles, carpetas y visitas programadas. Abogados, médicos, notarios. Todos pasaban por ahí como piezas de un ajedrez legal que se movía sin emociones. Magdalena firmaba, revisaba, coordinaba. Héctor observaba todo desde su silla, cada vez más encorvado, cada vez más delgado, cada vez más cerca del fin. En ningún momento hubo gestos teatrales. Ninguna frase grandilocuente. Ningún intento de redención forzada. Solo hechos. Una mañana, Héctor pidió una hoja y una pluma. Teresa, la enfermera auxiliar, le sostuvo el brazo mientras él dictaba con voz baja lo que quería escribir. Le costaba articular frases completas, pero insistía en que quería dejarlo por escrito. Una carta. Nada más. Nada menos. Magdalena no quiso leerla de inmediato. La encontró días después, doblada cuidadosamente sobre su mesita de noche. No tenía sobre. No tenía título. Solo estaba ahí, esperándola. La tomó con delicadeza, como si contuviera algo frágil, y se sentó en el sillón del fondo, donde solía leer en las tardes. El trazo era torpe, pero reconocible. Las letras bailaban, torcidas por la falta de fuerza. Pero el mensaje era claro. Magdalena, te pido perdón. No por lo que viví contigo, sino por lo que no supe valorar. Te devolví soledad cuando tú me diste todo. Te humillé, no con gritos, sino con abandono. Y cada noche que no dormí con Laura, te pensaba a ti. Nunca debí irme. Nunca debí perderte. Y aún así, entiendo que ya no hay regreso. Gracias por no odiarme. Gracias por estar. Gracias por ser tú, incluso cuando yo ya no era yo. Magdalena sostuvo la carta sobre las piernas, sin prisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de resistencia. De haber sobrevivido sin amargarse. De no haberse convertido en la versión que él creó con su abandono. Lloró por todo lo que se quedó en el camino, por lo que no fue, por lo que no dijo, y por haber seguido siendo ella, a pesar de todo. No buscó consuelo. No llamó a nadie. No rompió nada. Solo se permitió llorar en silencio. Como quien finalmente suelta un peso que llevaba mucho tiempo sobre los hombros. Los días siguientes fueron más lentos. Héctor apenas hablaba. Ya no pedía nada. Solo miraba por la ventana o cerraba los ojos por horas. Magdalena seguía cuidándolo, sin faltar una sola noche. Le tomaba la temperatura, revisaba el oxígeno, humedecía sus labios. Y una tarde, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana del comedor, Héctor tomó su mano. No con fuerza. Solo con un gesto débil, casi infantil. Magdalena no habló. No lo miró. Se quedó ahí, con la mano entre las suyas. Y fue en ese instante, sin dramatismos, sin frases finales, sin redención explícita, que él exhaló un suspiro largo. Y ya no volvió a inhalar. Magdalena no gritó. No se derrumbó. No llamó a nadie enseguida. Se quedó a su lado, en silencio. Observó su rostro, tranquilo por primera vez. Y comprendió que había llegado el final. No solo de su vida, sino del ciclo. De la historia. De lo que quedó pendiente y que, de alguna forma, la vida le permitió cerrar, sin tener que arrastrarlo. Horas después, llegaron los médicos. Luego los documentos, los trámites, los protocolos. Magdalena lo hizo todo con calma. No hubo funeral grande. No hubo misa multitudinaria. Solo una ceremonia breve, sencilla. La tumba era modesta, en un rincón discreto del panteón donde descansaban sus padres. Nada lujoso. Nada vacío. Solo lo justo. Días después, fue sola a dejar flores. Llevaba un vestido sencillo, su cabello recogido y una pequeña maceta de lavanda entre las manos. No llevó rosas ni lirios. Llevó lo que a ella le representaba resistencia, una planta que sobrevivía al sol, al viento, al abandono. Se arrodilló, colocó la maceta junto a la lápida, y se quedó en silencio un largo rato. No rezó. No habló. Solo estuvo ahí, permitiendo que el silencio hiciera su parte. Y luego se levantó.
Caminó entre las lápidas con paso firme, sin voltear atrás. Sus hombros no estaban encorvados. Su mirada no era triste. En su rostro había algo más poderoso que el duelo, serenidad. No de quien olvida, sino de quien ya no carga. La historia de Magdalena no terminó con un reencuentro, ni con una reconciliación forzada. Terminó con un cierre limpio, con una última decisión tomada desde la entereza. Porque hay dolores que se superan no con justicia ajena, sino con coherencia interna. Y hay amores que no se recuperan, porque su pérdida no fue un accidente, fue elección. Ese día, al llegar a casa, puso la carta de Héctor en una caja de madera que guardaba bajo la cama. No para recordarlo siempre, sino para no olvidarse a sí misma nunca. Se sirvió una taza de té, abrió la ventana y se sentó a contemplar el jardín que, a pesar de todo, aún florecía. La historia de Magdalena Farías no es una historia de amor. Es una historia de dignidad. Es la voz de todas aquellas mujeres que fueron olvidadas cuando más amor ofrecieron, que fueron señaladas por su entrega silenciosa y que aún así se negaron a convertirse en víctimas. Magdalena no ganó una batalla con gritos, ni buscó justicia en la humillación del otro. Su victoria fue más sutil, más profunda, conservar su esencia intacta. No dejó que el abandono la volviera amarga, ni que la traición la definiera. Supo volver a mirarse con ternura, reconstruirse con calma y cerrar su historia sin rencor. Y cuando el pasado regresó en forma de un hombre vencido, no lo rechazó con crueldad. Lo enfrentó con la fuerza de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Cuidó desde la compasión, no desde el amor. Y ese fue su mayor acto de libertad. Porque hay heridas que no se curan con disculpas, pero sí con la decisión de no volverse iguales a quienes las causaron. Y porque hay mujeres como Magdalena, que eligen no quedarse con lo que las rompe, sino con lo que las sostiene. Ella no se quedó con la culpa, ni con el rencor. Se quedó con lo que quedó en pie. Ella misma. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!